Bien, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, quisiera recordar que este encuentro se enmarca, perdón, estaba comprobando que se está grabando. Que este encuentro se enmarca en una iniciativa de transferencia y divulgación promovida por el Departamento de Lenguas de la Universidad de Bérgamo, con la colaboración y el apoyo del Instituto Cervantes de Milán para este encuentro, y agradecemos el profesor Ortega y yo sinceramente al Instituto Cervantes por esta colaboración. Y hoy es un honor y es un placer presentar a una de las figuras más reconocidas de la historiografía española contemporánea, el profesor Julián Casanova, que es un profesor, pero también un historiador y un divulgador, cuya obra ha contribuido de manera decisiva a la difícil tarea de comprender la historia política y social de España y de Europa en el siglo XX. Julián Casanova desarrolla su trayectoria académica en la Universidad de Zaragoza, y es una institución con la que, por lo tanto, mantiene una estrecha vinculación intelectual y profesional. Pero a lo largo de su carrera también ha estado asociado a importantes centros universitarios internacionales, entre ellos las Central European University de Budapest, así como universidades de enorme prestigio como Queen Mary University de Londres, Harvard y Princeton. Esta dimensión internacional ha permitido que su trabajo dialogue constantemente con las principales corrientes historiográficas europeas y norteamericanas. Además de su labor universitaria, ha tenido una presencia muy destacada en los medios de comunicación. Sus análisis y reflexiones han aparecido en periódicos y en programas de gran difusión como El País, Onda Cero y Radio Nacional de España. Gracias a esta faceta más divulgativa, ha logrado acercar el conocimiento histórico al gran público, convirtiéndose en una voz de referencia en el debate sobre memoria histórica, democracia y violencia. El reconocimiento a su trayectoria fue nombrado hijo adoptivo de Zaragoza en 2007, una distinción que refleja tanto su prestigio académico como su compromiso cívico. Otro aspecto importante de su carrera ha sido su participación como asesor histórico en películas, por ejemplo, colaborando con el director Amenábar, en documentales y también en obras literarias. Ayer en la mesa redonda que se celebró en el Instituto Cervantes de Milán nos recordó su colaboración con Almudena Grandes para la serie de novelas Episodios de una guerra interminable. Julián Casanova también ha participado activamente en iniciativas relacionadas con la memoria democrática. Fue miembro del grupo de expertos dedicado a la búsqueda de fosas comunes y a la identificación de víctimas, una labor fundamental para la recuperación de la memoria histórica y para la reparación de quienes sufrieron la violencia de la guerra y la dictadura. Su producción bibliográfica es amplia y muy influyente. Entre sus obras más destacadas encontramos De la calle al frente, el anarcosindicalismo en España, una investigación pionera sobre el movimiento obrero y el anarquismo español. También destaca La Iglesia de Franco, República y Guerra Civil, Europa contra Europa 1914-1945, una obra que estudia las grandes fracturas políticas y bélicas del continente europeo durante la primera mitad del siglo XX. Entre sus libros más conocidos también recordamos España partida en dos, que se ha revisado en 2022. En 2027 también publicó La venganza de los siervos, Rusia 1917, en ocasión del aniversario de las revoluciones rusas, pero su obra más reciente del año pasado es Franco, una biografía imprescindible para acercar al lector del siglo XXI a esta figura de la historia española contemporánea. Una obra que también ha sido y es todavía un gran éxito editorial. La trayectoria de Julián Casanova combina rigor académico, capacidad de divulgación
y compromiso con la reflexión pública sobre el pasado. Su trabajo nos recuerda que la historia no es únicamente el estudio de lo que ha ocurrido, sino también una herramienta esencial para comprender el presente y fortalecer la cultura democrática. No me alargo más y le cedo la palabra al profesor Julián Casanova, agradeciéndole de corazón su presencia, su disponibilidad para acompañarnos hoy en este recorrido sobre la historia y la memoria de la Guerra Civil Española. Muchas gracias. Muchas gracias a esta generosa presentación, a la invitación, gente que trabaja en lenguas extranjeras en países diferentes y gracias a ustedes por venir y compartir este momento. Yo voy a intentar en 50 minutos introducir la Guerra Civil Española, introducir para comprender la Guerra Civil Española. Voy a hacer de guía, más de recorrido detallado, empírico, que lo he hecho durante 40 años y no voy a ver aquí. Pero sí que quiero, también hay gente más joven, estudiante, quiero decir lo que significa comprender la historia. Para esta tarea de comprender la historia, yo antes de venir aquí he tenido que hacer muchas cosas, pero básicamente he tenido que hacer 3 cosas. Y esas 3 cosas forman parte de lo que es el bagaje intelectual, académico de mi persona como profesor, como investigador, como historiador. La primera es que he tenido que hacer muchas lecturas críticas. La lectura crítica no es solo leer. La lectura crítica es anotar, es contrastar, es buscar historia comparada, es hacer preguntas al material investigado. Luego, la lectura crítica exige un respeto por el legado que te va dejando la gente que antes ha estudiado el tema. La lectura crítica exige una fidelidad a las fuentes. Las fuentes no se pueden manipular. Las fuentes no se pueden adaptar porque no te gusta lo que encuentras a lo que tú piensas en el presente. Una lectura crítica, por último, necesita algo más que transmitir conocimientos. La lectura crítica significa profundizar de tal forma que tú guías. Esta palabra es muy importante, guiar. En la era digital tú guías a las demás personas para que busquen, comprendan muchas más cosas. En segundo lugar, yo no podría nunca explicar historia si no tuviera interés o no hubiera tenido interés en tener una mente analítica. Una mente analítica es fundamental para tener clarificación conceptual. Si hablo de guerra civil, tengo que saber de qué hablo. ¿Qué es una guerra civil? Los conceptos. ¿Por qué una guerra civil es diferente a una guerra entre estados? Y la mente analítica es la base de lo que se llamó desde Hegel dialéctica, pero la base de lo que se llama el pensamiento contrastado, analítico importante. Y en tercer lugar, yo no sería un profesor, un investigador y un historiador en el siglo XXI si, además de la lectura crítica y la mente analítica, no tuviera interés. Si lo consigo o no, eso lo valoran los estudiantes, las personas que escuchan, las personas que leen, si no fuera capaz de precisar o de difundir los conocimientos con precisión. Con precisión, puede ser con mucha elegancia narrativa, puede ser con menos, pero con precisión. Si los historiadores en el siglo XXI no precisamos los conocimientos y no sabemos difundirlos con precisión,
somos personas ajenas a la comunidad. Podemos ser personas muy importantes en la Torre de Marfil de la universidad, pero no vamos a trasladar esos conceptos a los demás. Quiere decir esto que no son combates por la historia, aunque es un término que Lucien Febvre utilizó hace mucho tiempo. Pero sí es una indagación y una búsqueda para demostrar que la historia importa y que la historia no es una mera transmisión de conocimientos, de fechas, de batallas o de episodios del pasado. Dicho esto, para comprender la Guerra Civil Española, los historiadores siempre tenemos dos categorías que, si no son esas categorías respetadas, no sirve de nada la historia. La una es el espacio. Hay que comprender la Guerra Civil Española, hay que situarla en España y comprender el espacio. Y el espacio sin comparación tampoco sirve de mucho. Y la segunda categoría es el tiempo. Así que voy a empezar diciendo que para comprender la Guerra Civil Española hay que saber que España estaba en Europa, un continente cuando llegó la Guerra Civil Española, aunque a los españoles les parece que fue lo más cruel del mundo, ya había pasado por una guerra que se había llevado a la tumba 9 millones de personas, ya había pasado a la historia 2 revoluciones, una en febrero con el calendario juliano, otra en octubre o marzo, noviembre con el gregoriano, en 1917, en Rusia, que habían sacudido el mundo. Y cuando empezó la Guerra Civil Española, no solo había nacido un movimiento desconocido antes de la Primera Guerra Mundial, estoy en Italia, que se llamó fascismo, sino que Mussolini llevaba unos cuantos años en el poder, pero sobre todo la revolución ya había consolidado el stalinismo, es decir, a la altura de los 30, todo el mundo sabía, pero la izquierda no con carácter crítico, que las revoluciones en Rusia no habían sido consolidación de paraísos terrenales, sino que para mucha gente empezaban a ser pesadillas, fundamentalmente con Stalin. Pero no solo eso, es que en el corazón del continente, en Alemania, había subido una persona al poder que se llamaba Hitler, que lo podríamos conceptualizar como fascismo, como el que había iniciado Mussolini, pero había añadido el determinismo biológico, una conceptualización sobre la raza que, llevada a la guerra, hizo estragos en forma de políticas de limpiezas étnicas, de genocidio, de holocausto. Todo eso estaba presente cuando en España un sector del ejército dio un golpe de Estado en julio de 1936. El golpe de Estado fracasó porque no conquistó el poder. Un sector de las Fuerzas Armadas se opuso a los que daban el golpe. Luego, cuidado con el mito de que es el pueblo el que derrota en determinadas partes de España a los golpistas. No, las Fuerzas Armadas se dividen y empieza una guerra civil, que no es la explosión de algo que los españoles ya desde tiempos inmemoriales llevaban en su ADN, que era el guerra civilismo, es lo que están diciendo, sino que tiene causas, tiene explicaciones. Y esto es lo que voy a hacer en la primera parte. En la segunda me centraré en la guerra civil, con el carácter internacional. En la tercera sacaré conclusiones en torno a por qué las memorias están tan divididas respecto a aquel acontecimiento. Todo esto en 50 minutos, no voy a dar. Como suelo decir, no es una clase, pero como suelo decir, 50 minutos, la conferencia está bien, la gente dice, uff, qué bien, además se me ha hecho corta. Y si es una pesadez, la gente dice, pues ha sido muy pesada, pero 50 minutos solo. Así que ya verán que más de 50 minutos no voy a hablar.
El primer punto es muy importante. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando llegó la República a España en 1931? Esto es básico, porque no es solo la República la que llega a España. Del 18 al 19 han llegado a Europa muchas repúblicas. Les voy a dar una fotografía. Cuando empezó el siglo XX, 1900, Europa estaba dominada por grandes imperios monárquicos, excepto Francia. Todos los demás eran monárquicos. Cuando acabó, solo había una república, Francia, Suiza, que tenía una república, pero no participaba en guerras. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial y quebraron los imperios, es una quiebra del imperio turco-otomano, del imperio austrohúngaro, del imperio guillermino alemán, del imperio de los zares, de los romanos. Cuando quebraron los imperios, todas esas monarquías fueron sustituidas por repúblicas. Repúblicas de tal forma que a la altura del 19 solo un imperio tenía monarquía y todos los demás, incluso los que se mantenían, ¿no?, habían pasado a ser repúblicas importantes. Es evidente que los países nórdicos, Bélgica, van a tener una crisis de todo eso con la Wehrmacht y la invasión de Hitler. Esas repúblicas tienen abren muchísimas expectativas, esperanzas. Todas ellas, casi todas, introducen el sufragio universal masculino y femenino. Se lo tengo que decir a los jóvenes muchas veces. En 1900, en ningún país de Europa había votado la mujer. En ninguno. En 1900 solo había votado la mujer en un país pequeñito colonizado, independizado, que se llamaba Nueva Zelanda. En 1903 fue Australia. Y el primer país que vota en Europa la mujer es Finlandia, un país de 3,5 millones de personas, en 1906, que dependen del Imperio ruso. Ustedes, los italianos, están celebrando ahora el 80 aniversario del voto de la mujer. Por ejemplo, esta España, después tuvo una dictadura tan larga, hace 14 años antes de Italia habían votado las mujeres, porque les habían concedido el voto en 1930. Estas repúblicas abren muchas cosas, pero lo que quiero decir es que cuando llegó la República Española, todas estas repúblicas, se los recuerdo, la alemana, la austríaca, la húngara, la de Checoslovaquia, todas estaban ya a punto de sucumbir, algunas habían sucumbido. La de Weimar ya estaba en un periodo de autoritarismo clarísimo, dictatorial, y solo la checa, solo la de Checoslovaquia va a sobrevivir hasta el famoso Pacto de Múnich en 1931. Luego, lo que va a pasar con la República Española no es excepcional. Lo que es excepcional es que la guerra civil empieza porque en España no hay una movilización de masas en forma de fascismo, no hay una movilización de masas en forma de comunismo, que los dos partidos son bastante en julio de 1936, sino que hay un ejército que está muy acostumbrado a pronunciarse, a dar golpes de Estado, a intervenir en política y, por supuesto, a no estar subordinado al poder civil. Luego, cuando llegó la República, hay 4 puntos que me gustaría explicar clarísimamente, 4 hilos conductores, que los vamos a ver después en el momento en que las armas sustituyan a la política, siendo los ejes del conflicto, de lo que llamamos la guerra, un conflicto multipolar, de muchas dimensiones. El primero es muy claro. Vamos a empezar por arriba. Manuel Azaña, jefe de gobierno, presidente de la República, que tenía una idea muy clara de qué había que hacer para reformar el Estado y la sociedad española. Y él, que cree que se puede hacer desde el Estado, es un republicano, es un intelectual. Él cree que hay 3 cosas que hay que hacer seguro. Estas 3 cosas
no se van a conseguir del todo y a partir de julio del 36 van a ser eje de conflicto y de violencia. Y a partir del triunfo de Franco en el 39 van a ser eje fundamental de la nueva dictadura. La primera era pensar que había una burocracia militar llamada ejército, que además había combatido guerras en África, que era muy propensa a intervenir y que si no se controlaba el ejército, si no se hacía una reforma, era imposible democratizar a la sociedad. Para que se hagan una idea, una persona que había nacido en 1900, en el golpe de Estado del 36, había visto grandes movimientos pro-militares en contra de la sociedad civil, en contra del movimiento obrero, había visto un golpe de Estado triunfante en el 23, Primo de Rivera, había visto un golpe fracasado en el 32 contra la República y un golpe en 1936. Es decir, una de las cosas que hay que hacer para explicar la guerra civil es por qué en España había un ejército tan propenso a cambiar la política desde los golpes de Estado. Y esa pregunta nos lleva a una, como diría Brodel, a una longue durée, a una larga duración estructural en la historia. El segundo eje fundamental que pensaba Azaña es que había una burocracia eclesiástica llamada Iglesia Católica, que tenía la peculiaridad en España de que era la única religión exclusiva, inextricablemente unida al orden social. En España se había expulsado a los judíos, se había expulsado a los moriscos, se había impedido una reforma protestante. La consolidación de la monarquía, la austríaca, la Habsburgo y la borbónica, habían ido unidas al concepto de la Iglesia Católica. Y además de ser un poder eclesiástico moral, tenía el privilegio del monopolio de la educación. Azaña pensaba que una reforma democrática de la sociedad necesitaba el control de esa burocracia eclesiástica. Porque además, según Azaña, desde arriba había que hacer una reforma educativa y cultural profunda. Y eso no se podía hacer en España sin el control del poder de la Iglesia Católica. Dicho de otra forma, Azaña creía que durante mucho tiempo en España se había estimulado la ignorancia en vez de promoverla. Y eso había hecho que 98istas, krausistas, anarquistas, republicanos, socialistas tenían una fe inquebrantable en que la cultura, la educación, iba a ser un eje fundamental de liberación de las clases desposeídas. Ese es el primer eje, con esas tres variantes. Hay un segundo elemento de aquel momento. España era un país profundamente, eminentemente agrícola, que tenía una mitad norte con minifundio, pequeña propiedad que no servía ni siquiera para vivir a los que la poseían, porque eran minifundios. Los historiadores les llamamos propietarios muy pobres. Y en la mitad sur, que está en toda la tradición oral, folclórica, poética, en la mitad sur estaba dominada por el latifundio. Propietarios, absentistas muchos de ellos, pero que habían comprado las tierras en procesos de desamortización, aunque todavía quedaban nobles, y en procesos posteriores. Es decir, no era una nobleza aristocracia que era anacrónico que poseyera la tierra, sino que la mayor parte de la tierra la tenían propietarios burgueses que estaban profundamente arraigados en el aparato del Estado. Luego una reforma agraria exigía algo más que una mera reforma y era un problema capital. Sin reforma agraria no había la justicia de distribución de la riqueza, pero tampoco había la base económica que permitiera una
traslación del dinero desde el mundo agrario a la industrialización. Luego hay personajes importantísimos, desde ingenieros a militantes, que creen que la reforma agraria es una necesidad para el capitalismo y una necesidad para la distribución más justa de la riqueza. Avanzamos un poco y nos damos cuenta que ese eje que he dicho antes, que mete a la Iglesia y mete la educación, tiene un paralelismo claro con clases populares que habían llamado a la puerta para que les dieran derechos para pasar de súbditos a ciudadanos, como en toda Europa, y las clases dominantes no habían hecho caso. Es decir, prácticamente en el continente, quito ahora las Islas Británicas, en el continente todos los monarcas antes de la Primera Guerra Mundial y Alfonso XIII hasta el 31 han fracasado en el reto de ampliar la base social, atraer a las capas populares, conceder el voto, el sufragio universal masculino y femenino. E insisto, tratar como ciudadanos y no como súbditos a todas aquellas personas que no tenían esos derechos. Y ahí había irrumpido con fuerza un movimiento muy peculiar en España llamado anarquismo, un movimiento que se extendía ya por Europa llamado socialismo, y el Partido Comunista era en contra de lo que se trató de decir siempre después, era un partido minoritario. Tuvo 16 diputados en febrero del 36 porque les dejaron entrar listas del Frente Popular. Y por cierto, como había un ejército que solucionaba los temas con golpes de Estado y controlaba el orden público, como había una iglesia que estaba tan inextricablemente unida al poder, hasta el 36, en España, nadie tuvo necesidad de crear un movimiento fascista de masas. Y el partido fascista, hay grupúsculos, pero el partido fascista Falange se crea en octubre del 33. Comparen ustedes con el Partido Nacional Fascista, que se crea en 1921 en Italia. Todo esto, cuando el golpe de Estado fracasa, España se parte. Allá donde triunfa el golpe de Estado, lo que va a haber es un intento de quebrar todo lo que habían planteado las reformas y la revolución durante la Segunda República. Devolver la propiedad a aquellos que se les había quitado, que no eran muchos. Tener a la Iglesia Católica como eje del privilegio de la educación. Al ejército como el brazo armado que representaba el nacionalismo español. Y, por supuesto, en las políticas de violencia fueron cayendo en la zona donde triunfó el golpe de Estado todas aquellas personas que habían dado un paso al frente, incluidas las mujeres, maestros, clases trabajadoras, propietarios, intelectuales. Ahí son las víctimas. Todo esto lo hemos hecho empíricamente, tenemos datos de todo. Y ahí donde fracasó la sublevación, la llamada revolución o la contrarrevolución frente a lo que representaba en aquel momento el golpe de Estado, va a por los militares golpistas, el clero, muy importante, el anticlericalismo, frente a la complicidad de la Iglesia Católica, pero el anticlericalismo es un elemento capital para comprender muchas cosas. Y, por supuesto, todos los ejes del conflicto que va. Esta guerra civil empieza como un problema interno. Es un golpe de Estado, pero no olviden dónde estamos. Estamos en la Europa donde habían triunfado las revoluciones ya. Estamos en la Europa, esas revoluciones no habían salido de Rusia, no habían triunfado en ningún otro país. Estamos en la Europa de los fascismos. Luego esa guerra civil que empieza, que al principio es un golpe de Estado, ya veremos qué pasa, se internacionalizó muy pronto.
porque en el escenario de 1936 ninguna guerra podía ser solo interna. Franco dio el paso de pedir ayuda. A finales de julio del 36, los nazis en Alemania y los fascistas en Italia, con los fascistas, los monárquicos, ya habían tenido contactos, ya le habían dicho a Franco que le iban a pasar la ayuda, primero con aviones para pasar las tropas profesionales de África a la península y después con una ayuda muy importante. El único país que tuvo interés inicialmente, no Stalin, no la Unión Soviética, el único país que tuvo interés inicialmente en ayudar cuando Giral, el jefe de gobierno de la República, mandó un telegrama a Blum, jefe del gobierno socialista en Francia. Hemos sido sorprendidos por un golpe de Estado. Necesitamos ayuda. La primera intención del Frente Popular en Francia fue ayudar a la República. Pero Francia, que estaba subordinada a la política internacional de Gran Bretaña, Anthony Eden, que después fue Prime Minister, pero entonces era el secretario, el ministro del Foreign Office, de Asuntos Exteriores, le dijo a Blum, bajo ninguna circunstancia, usted tiene que involucrarse en la guerra civil española o en el conflicto español, porque todavía no le llamaban guerra. Francia se retiró y propuso, vamos a crear un tratado de no intervención, todos los países van a firmar un tratado de no intervención. Y a finales de agosto, los 28 países de Europa, excepto Suiza, incluida Alemania, incluida Italia e incluida la Unión Soviética, habían firmado un tratado de no. Que Alemania e Italia se saltan desde el principio y la Unión Soviética a mediados de septiembre, hasta entonces pensaba que tenía que hacer subordinarse a lo que decían Gran Bretaña y Francia. Stalin cuando se dio cuenta que España iba a caer muy pronto en manos de Alemania y de Italia, Stalin propuso también saltarse la no intervención. Por supuesto, dio ayuda para que a través del oro del Banco de España tuviera la República armas. Digamos que a finales de verano del 36 la guerra española se había internacional. Y eso tiene tres variantes. Primera, cómo conseguir cada uno de ellos la financiación. Los franquistas para ganar la guerra gastaron 600 millones de dólares de la época. Los republicanos para perderla la misma cantidad. Mientras que la financiación de la República vino fundamentalmente a través del oro, la de Franco vino a través de tratados comerciales con Italia y Alemania, que Franco estaba pagando todavía cuando cayeron los fascismos en 1945. La financiación no entró, pero en la financiación es muy importante que la mayor parte de los diplomáticos abandonaron a la República y que la República se quedó en el mundo internacional, en el mercado de la libra esterlina y del dólar, bastante sola. Porque el tratado de no intervención no es solo que los nazis y los fascistas lo pueden saltar y los soviéticos también, es que las armas había que comprarlas en el mercado internacional y mientras Franco no tuvo nunca dificultades para comprarlas en el mercado del dólar y de la libra esterlina, la República fue sistemáticamente engañada y bloqueada. Todo esto tenemos las facturas hasta el último céntimo, porque ha habido gente que ha buscado esa investigación. El segundo eje para entrar en el mundo internacional es la cantidad de gente que vino a España y que convirtieron aquella guerra civil en una guerra internacional. Mire, 75.000 italianos vinieron a España, profesionales con salario, a luchar. 10.000 de ellos se quedaron muertos en España. Los italianos durante mucho tiempo conmemoraban el 18 de julio y el 1 de abril iban a España, recorrían los cementerios, tenían una memoria en Zaragoza y un sacrario italiano.
que ha sido prácticamente eje de culto de la memoria fascista cuando el fascismo ya había caído en España. Incluso hay un documental de Lope Linares y Riollo que se llama Extranjeros de sí mismos, donde todo esto aparece de una forma clara. Vinieron 35.000 militantes del Partido Comunista, pero no solo comunistas, a las brigadas internacionales. La Alemania nazi creó una legión autónoma llamada la Legión Cóndor, que junto con la aviación fascista italiana prácticamente fueron los causantes de todos los grandes bombardeos, entre ellos Guernica, que durante mucho tiempo Franco trató de convencer que habían sido los propios vascos. Cuando eso era insostenible, acabó echando las culpas a los soviéticos. Y cuando eso era indefendible, en realidad se pasó un tupido velo por todo aquello hasta que en la transición el gobierno vasco empezó a trabajar, acabó creando un museo en Guernica muy importante del bombardeo y sobre todo en plena guerra civil un pintor muy famoso llamado Picasso había consolidado la idea del Guernica como bombardeo de poblaciones indefensas. Porque la guerra civil anticipa muchas de las cosas que se van a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay separación entre frente y retaguardia, ya no hay inocentes, las mujeres y los niños pueden morir. Esto ya había pasado en las colonias, poquito en la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial va a ser clave. Fíjense una cifra. En la Primera Guerra Mundial, fíjense en esta cifra importante, en la Primera Guerra Mundial, un cuarto de los muertos, de las víctimas, son civiles. En la Segunda Guerra Mundial, 2/3 son civiles. En el siglo XIX, en las guerras, la Crimea, la franco-prusiana, prácticamente todas las muertes eran entre los ejércitos que luchaban en los campos de batalla. Y el tercer elemento de la internacionalización fue que mucha gente consideró la guerra civil como una batalla entre fascismo, revolución y democracia, donde cada uno sacaba conclusiones. Una, que era una buena oportunidad para frenar el bolchevismo; otros, que era una buena oportunidad para demostrar que el fascismo no se iba a extender; otros, que a ver si era posible recuperar la democracia en medio de una quiebra que se iba o al fascismo o a la revolución. Por eso la guerra civil es el fenómeno más importante de la historia de España desde el punto de vista internacional. Por eso vino tanta gente a visitar España en aquel momento, desde turistas revolucionarios, a fascistas, a literatos, a cineastas, a escritores famosísimos, porque todo el mundo vio en aquel escenario que se estaban librando varias guerras dentro de una guerra. Y que aquella guerra no era solo entre españoles para ellos, sino que eran guerras. Había ideas, había clases, había clericalismo, anticlericalismo, había nacionalismos frente a una visión del Estado, donde estaba el País Vasco y Cataluña, por supuesto, había muchas cosas. Esa guerra tuvo también, si avanzamos, dos ejes de explicación importante. Una, allá donde triunfó el golpe, al principio había una junta militar. Pero el 1 de octubre de 1936 los militares habían decidido que uno de ellos, que no era quien había preparado la conspiración, que había tardado mucho más que los demás en sumarse al golpe, llamado Francisco Franco, lo nombraron caudillo, generalísimo de los ejércitos, jefe del gobierno del Estado español. Luego, en la parte donde habían triunfado los golpistas, la gente que da el pronunciamiento militar en julio del 36, a partir del 1 empezó un culto al caudillo. Un culto que tenía mucho que ver con la religión, con la misión, con la providencia, pero eso ya lo había hecho Mussolini. Ya lo había hecho Hitler en Alemania. Y en España la Iglesia Católica le prestó
un manto protector fundamental, porque no solo le permitió una autoridad carismática que él no tenía, si consideramos carisma desde el punto de vista de Weber, alguien que demagogia, sabe dirigir a las masas, bueno, lo que hizo una caricatura Charles Chaplin con Hitler, ¿no? Que movía el micrófono solo hablando sin necesidad de moverlo con la mano. Franco tenía poca voz, tenía una voz atiplada, no tenía ningún carisma en el sentido weberiano, pero Franco tenía el carisma de alguien protegido clarísimamente por la guerra, clarísimamente por la Iglesia, y ganó la guerra. Franco pudo mantener un carisma muy importante frente a los que creen que era un mediocre y se mantuvo en el poder solo por la represión. No, se pudo mantener el poder hasta el año 75. Y si no comprendemos la complejidad de cómo era un dictador todopoderoso a partir del 39 en España, pero subordinado y débil en el extranjero, frente a quienes tenía que obedecer, evidentemente no entenderíamos absolutamente nada. En el bando republicano las cosas fueron más difíciles. Hubo 3 jefes de gobierno. Hubo un presidente de la República nuevo prácticamente desde un poquito antes de la guerra, que ahora es Manuel Azaña. Los 3 jefes de gobierno, el primero era un republicano de Azaña, el segundo era un socialista largo caballero muy conectado con los sindicatos, y el tercero, Negrín. En mayo del 37, Azaña lo eligió pensando que un científico, un hombre que hablaba idiomas, iba a sacar a España de aquel atolladero en el que las democracias no le protegían. Porque Azaña pensó, conforme avanzaba la guerra, que si las democracias no cambiaban de posición y no intervenían en favor de la causa republicana, ellos perderían la guerra. La perdieron por eso, la perdieron porque tenían mucha menor unidad. La perdieron porque el ejército inicialmente, el más preparado, era el ejército de África, las tropas indígenas regulares que las tuvieron a su disposición. La perdieron porque tuvieron siempre suministros frescos y sin problemas hasta el final. Pero la perdieron también porque en el marco europeo todos estaban perdiendo frente a los fascismos. Les recuerdo que la República pierde la guerra en abril de 1939, el 1, digamos en marzo, que en septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial y que en la primavera del 40 la Wehrmacht se ha comido prácticamente a toda Europa. Y a partir del verano del 41, con la Operación Barbarroja, va a avanzar hacia el frente soviético. O sea que no es una excepción que en España la guerra la ganaron. Los que estaban ganando en el momento toda Europa. Digo esto porque parece como que había diques de contención frente al fascismo. Francia no demostró ningún dique de contención frente al fascismo. Por cierto, los que creen que en España tenemos muchos problemas con la historia, que se lo digan a los franceses, que durante años nadie quiso mirar con libertad a confrontar el pasado de Vichy, y que fue un norteamericano llamado Robert Paxton el primero que hizo un trabajo profundo sobre Vichy, no un francés. De la misma forma que en España fueron hispanistas los primeros que pudieron traer con cierta distancia lo que los españoles eran incapaces de confrontar en aquel momento. La República perdió la guerra, pero no solo eso, sino que los 3 jefes de gobierno murieron en el exilio, el presidente de la República murió y Franco murió en la cama décadas después. Es decir, la guerra civil no es solo una guerra de violencia, hemos interiorizado que fue la deshumanización del contrario, no fue solo una guerra internacional. La guerra civil a partir del 39, Franco consolidó en la guerra todo lo que la República había intentado reformar a partir del 31.
A partir del 1 de abril del 39, la Iglesia recuperó todos los privilegios. Una religiosa llamada Frances Lanning, catedrática en Oxford, escribió Privilegio, profecía y persecución. Y la tesis de Frances Lanning, esta historiadora, es que la Iglesia recuperó los mayores privilegios que había tenido en la historia de España, por encima de los Austrias y los Borbones. Luego, ahí hay un camino importantísimo, que llevó, por ejemplo, para que los jóvenes lo entiendan, que no pudo haber hasta la muerte de Franco en ninguna escuela secundaria, ¿no? Las primarias eran otra cosa, pero tampoco inicialmente, en ninguna coeducación. La Iglesia dio la batalla de la coeducación. Yo no pude, yo con mi edad, no estudié nunca hasta que fui a la universidad en clases donde había mujeres o chicas. Y yo estudié en el año 73-74 COU en un instituto de una ciudad de 500.000 de habitantes llamada Zaragoza. La coeducación, los privilegios, la recuperación de todo aquello fue importantísimo. Segundo, el movimiento obrero con sus partidos quedaron en las catacumbas. Hay una represión brutal. Después le saco conclusiones de todo. Hay una represión brutal hasta el final. Y la guerra se conmemora hasta el final. ¿Y saben cuál era la fiesta nacional? La única fiesta nacional hasta que muere Franco, no religiosa, civil, el 18 de julio. ¿Y saben qué celebra el 18 de julio? Un golpe de Estado. Una sociedad que tiene durante 40 años la fiesta única no religiosa y celebra un golpe de Estado, ¿cómo vas a crear identidad? ¿Cómo vas a crear nación? Si además no cantábamos el himno, si además el himno que no se cantaba era solo el himno de una parte. Todo esto la transición lo tuvo que pensar profundamente. Por cierto, tenemos todavía un himno sin letra y un himno que determinada gente en España se ve mucho en el fútbol, cuando juegan de determinadas partes se silba el himno nacional. Estas cosas hay que explicarlas, no ponerlas con opinión, hay que explicar por qué la nacionalización ocurre de una forma o ocurre de otra. Pero no solo la Iglesia, no solo la identidad nacional, no solo la represión, es que las democracias llamadas europeas, incluida la italiana después del 45, no es que recuperaran la democracia anterior, es que crearon por primera vez democracias con beneficios sociales, democracias con reparto a través de políticas fiscales, con sanidad pública, con universal, con escuelas públicas. España se perdió todo eso hasta el año 75. Hoy les están diciendo a los más jóvenes que Franco ya estaba haciendo todo eso en España. Es decir, estamos ante una guerra de victoria de larga duración, porque nada de ello acabó en el 45. Ya sé que la desnazificación tuvo límites en Alemania, pero la empezó a ver. Ya sé que aquí la desfascistización a partir del 45 tuvo límites. Yo les puedo trazar una prosopografía de fascistas maravillosos y potentísimos durante el italiano fascismo o el fascismo de Mussolini, que estaban integrados en la administración, en el sistema judicial a partir de los años 50. La desnazificación tuvo límites, la desfascistización también, pero España no tuvo hasta el 75 de recuperar todo eso. Lo digo por aquellos que hoy están volviendo con estos argumentos. Fíjense si pesa una historia de 40 años de dictadura, voy a ir recapitulando. Fíjense si pesa que la Constitución española se aprobó por primera vez en referéndum, pero se aprobó en diciembre del 78, 3 años y un mes después de la muerte de Franco. Las constituciones republicanas en meses se aprobaban. La de Weimar empezó la República en enero y en julio se aprobó la Constitución. En España llegó la República en abril y la Constitución se aprobó en diciembre. Las elecciones primeras, que son las primeras de la historia después de 1936, fueron en junio del 77, casi 2 años después de la muerte de... Por cierto, no pudimos votar los que no teníamos todavía 21 años.
A mí me cogió por 10 días, exactamente. Es decir, había un miedo al voto de un sector de la juventud. Insisto, no vota la gente de 19, 20 años, 18 años, junio del año 77. Esa larga duración dice muchísimo. Si hiciéramos un balance, la Guerra Civil Española se llevó a la tumba unos 650.000. Y los tenemos más o menos contados, sabiendo que queda mucha gente por salir en cunetas, en procesos que no se registraron, de los cuales 100.000 fueron muertos en la zona franquista, es decir, republicanos, víctimas por haber defendido la República. 55.000 fueron muertos en la zona republicana, asesinados. Ya tenemos 155. Y aproximadamente unos 35.000 que se mezclan con algunos de los 10.000, que al final son 50.000, mueren asesinados, fusilados en este caso, porque casi todos pasan por juicios sin garantías procesales. No hay que la persona que se le pega un tiro, como a la Lorca, y no se le registra, se le asesina a la persona que se le fusila, pero hay un juicio y no tiene garantías procesales. La familia tiene bastantes ventajas, sabe por qué se le ha juzgado, muchas veces ve a quién le ha acusado, pero no hay ninguna garantía procesal. Hubo 50.000 fusilados del 1 de abril del 39 al 46. Momento en que, después de derrotados los fascismos, empezó a quebrarse toda esa violencia. Fundamentalmente porque Franco comprendió a partir del 45, y hay un personaje clave por aquí que se llama Carrero Blanco, que se lo introduce a Franco, Carrero Blanco, que a partir del 45 le dice: aquí hay que orden, unidad y aguantar. Los fascismos han caído, nadie nos va a echar desde fuera por nuestro anticomunismo, y a la altura del 50 Franco lo tratan como un paria, 4 o 5 años el orden internacional, y a partir del 50 Estados Unidos escapa, con todo un proceso que yo he explicado en la biografía de Franco. Vienen 3 presidentes de Estados Unidos a visitar unas horas a Franco. 3 presidentes. En el año 59, Eisenhower. Franco lloró. Eisenhower era el gran general de las tropas aliadas y lloró delante de Eisenhower. En el 59, Eisenhower ya le dijo: lo que hemos pactado en el 53 por nosotros va a seguir. En el año 70 llegó Nixon, unas horas también. Nixon, que además viene ya preocupado por el Mediterráneo, porque Nixon tiene a un personaje de vicepresidente que se llama Spiro Agnew, que está en aquel momento claramente apoyando, es de origen griego, una nueva dictadura, la de los coroneles, que ha surgido en Grecia. Y en el año 75, poco antes de morir, llega a España Gerald Ford, preocupadísimo porque ha caído la dictadura portuguesa, ha caído la dictadura de los coroneles, y lo que no quieren es que la transición, que para ellos tiene que venir en España, sea orientada por un partido. Y ahí hay temas muy interesantes que se pueden ir desgranando. Esta larga dictadura, con esta guerra civil, con esta memoria abrumadora, con estos mártires que aparecían por todas partes, con la ocultación de las víctimas del otro lado, duró tanto que creó memorias profundamente divididas cuando salió la transición y la democracia, que estaban soterradas. Había un pasado oculto y otro pasado que era abrumadoramente presente, estaba presente en las ceremonias, en las fiestas. Se cambió el calendario de todas las fiestas. Esto se hace en todos sitios, prácticamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se lo digan a Rusia o a la Unión Soviética, si alguien sabe algo de historia de aquel país. Y cuando se empezó por primera vez a hablar de sacar a los muertos de las cunetas, listas de víctimas, un sector importante de la sociedad española reaccionó, un sector periodístico importante en los años 90, ¿no? Falsos historiadores sacaron libros diciendo que los historiadores de la universidad mentían.
César Vidal, ahí estaba Pío Moa en los años 90. Las memorias se dividieron profundamente. Se dividieron con identidades, se dividieron con guerra cultural, se dividieron de muchísimas formas. Y en los últimos años ha habido una utilización política, ha habido un abuso político de todo aquello. Luego, fíjense, cerrando, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A una sociedad que, por un lado, la historiografía, se los digo de verdad, ha dado pasos agigantados en la consolidación de un conocimiento en el que en vez de 40 minutos uno puede dar un curso monográfico, orientar todo tipo de investigaciones. Hemos pasado por la historia política, social, la cultural, la de las identidades, la literatura, la historia, los documentales, el cine. Tenemos un abanico de posibilidades inmenso. Unas de memorias divididas, que no es lo mismo de lo que están planteando fundamentalmente los historiadores. Y un uso político y un abuso político que normalmente ha tenido tres direcciones. Una, tratar de no remover aquello porque era un pasado infame y no había que removerlo. Ayer hablaba de esto. Yo soy de Teruel, pues esta ciudad tiene cero problemas en conmemorar a los amantes de Teruel, que es una invención literaria e histórica. Cero problemas en reconocer o en recordar a los dinosaurios. Y muchos problemas no se ha podido hacer en crear un museo, por ejemplo, de la Guerra Civil, para que los estudiantes, un museo dirigido, orientado por gente que contrasta en color, no en blanco y negro, no ha habido forma de hacerlo. Nadie ha creado en España un museo todavía. Luego, la primera orientación es remover. La segunda orientación, realmente, que es muy importante en el uso político, es que un sector también de la izquierda ha visto en la República una imagen bastante más idílica de lo que fue, porque la República además tuvo un sector anarquista revolucionario muy potente. En realidad era el movimiento obrero más potente. Y el anarquismo quedó prácticamente deshecho. No volvió nunca con la transición. Y cuando se habla de memoria republicana, el anarquismo prácticamente no está. Pero tuvo ateneos libertarios, tuvo escuelas racionalistas. Yo hice una exposición de 100 años de anarquismo cuando en el 2010 se celebraba el centenario de la... Si lo hubieran visto, verían que como el anarquismo triunfó en Barcelona fundamentalmente, que esta es la gran paradoja, en la ciudad más moderna de España, triunfó un movimiento que Hobsbawm y otra gente desde el marxismo lo consideraba una rebeldía. Y hay tanta documentación, tanto arte visual, tanto documental, porque realmente eran los sindicatos de artes gráficas, de espectáculos, los que controlaban en aquel momento todo aquello, que durante la primera parte de la guerra, hasta que llegaron los soviéticos, los únicos que sabían hacer documentales de lo que estaba pasando, eran todos ellos. La memoria ha quedado muy dividida, muy fragmentada. Es decir, hay también como un abuso de la memoria por parte de un sector de la gente que tiene una imagen que tampoco del todo está en consonancia con lo que estamos planteando los historiadores. Y el tercer punto, que me parece el fundamental, el tercer punto, es verdad que hay una sombra alargada de la dictadura. No tanto en política, sino en todo el tema que les estoy tratando, que acabo. Confrontación libre con el pasado. Confrontación a través de los documentos, de la erudición, del conocimiento. Y me quedan tres cosas para acabar, que son cosas que no son banales ni creo que pueda dejar de hablar de ellas. La primera, yo sigo siendo creyente, no inquebrantable, nunca soy inquebrantable en nada, pero sigo siendo un creyente que la educación, que necesitamos difundir la historia en la educación, a través de cosas, a través de argumentos, a través de narraciones que tengan detrás una mínima verdad relativa. Es la única que se encuentra desde los documentos, más allá de
difamaciones, bulos y propaganda y mentiras. Y esa educación cada vez es más difícil, cada vez tiene más obstáculos, cada vez es más difícil porque además cada vez hay más gente que niega el conocimiento. Y la negación del conocimiento es la antítesis de todo lo que les he estado tratando de decir, que es cómo hemos vuelto una historia oculta, manipulada de propaganda en algo abierto con lecturas críticas. Esta es la primera cosa. La segunda, que algunas de las cosas que he hablado yo hoy aquí tienen rimas en la actualidad. No se van a repetir igual, pero tienen rimas, traen ecos. Pensábamos en la sociedad europea a finales del siglo XX y en las sociedades de muchos países que aquel pasado infame estaba pasado para siempre. Y hoy nos damos cuenta que vuelven cosas que estaban claramente en el debate de los años 20 y de los años 30. Y resueltas muchas veces o traspasadas a otras fronteras. Pero claro, no estoy hablando de Europa solo, estoy hablando de Estados Unidos, que manda el mundo. Estoy hablando de la forma del capitalismo que van a ver los más jóvenes en el futuro, que es fundamentalmente aquel que se va a mover entre Asia, se está moviendo ya, de Asia, Corea, Japón e India, digamos en términos de demografía, en términos de urbanización, con ciudades de 30, 35 millones de habitantes. La ciudad más grande de Europa no llega a 8 millones de habitantes, si quitamos Moscú. Para que vean un poco dónde está también todo esto que estoy planteando. Esa segunda cosa me parece muy. Y la tercera, los historiadores no somos guardianes de la historia. La historia no necesita guardianes. La historia necesita gente que investigue, que indague, que haga comprenderla a todos los demás. Y si además se hace comprender a través de libros bien escritos que la gente pueda leerlos y no diga solo qué rollazo es la historia. Y a través de difusión y a través de una dimensión social que nos tiene que llevar mucho más allá de las aulas, creo que estaremos no haciendo un combate por la historia, sino una defensa de algo por lo que mucha gente luchó. El privilegio de la educación estuviera de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, lo que sea? Adelante. Nombre, por favor, y así. Paulo. Y hace 25 años, cuando era estudiante acá, y hace mucho tiempo con él, pero y cuando fui a visitarlo, me di cuenta que tenía un poco de tanto en casa. Y era un lector, sí, me hablaba siempre. Me dio la impresión que su idea del pasado está muy importante. La idea de los secos es un gobierno conservador, ya viene
represión como algo de haber hecho de izquierda, pero no más. Nunca me Ma questo sta facendo una conferenza da solo? ese sentimiento al principio de los años 2000, en el 2002, 2003, porque es el año era un sentimiento raro, pero era un sentimiento que una parte importante que moderados, eran extremistas, que acá en Italia también tenemos, pero normalmente son gente de cada época de la gente que se estaba Bueno, tendría que conocer a este estudiante tan agradable, saber si era un autodidacta o tenía familia, es decir, dónde había conseguido todo esto, porque nadie nace por generación espontánea. Había sido la familia, claro, estaba un poco ironizado, estaba ironizado. Claro, la persona que tiene tan agradable, que viene aquí de Erasmus y tiene un busto, pues evidentemente tiene una familia también muy agradable, ¿no? En casa. La primera cosa fundamental es que él había bebido una parte importantísima de los mitos forjados, a principio a sangre y fuego, y después de una forma más dulce, del franquismo. Que la represión fue una cosa merecida solo por unos cuantos miles, cuando es una represión que prácticamente... Mira, los vencedores no solo pasan a cuchillo a los vencidos, sino que la victoria impregna, permea toda la sociedad durante muchísimo tiempo. En un pueblo pequeñito no hace falta que un vencedor mate mucho. Ya sabe a quién tiene que cortar el pelo, ya sabe quién está subordinada. Con lo cual esta idea de que la represión fue algo merecida, ¿no? Porque en el fondo Franco tuvo una misión del bolchevismo. Ese es un tema que es recurrente. Pero bueno, eso también lo pensaron en Italia mucha gente con el fascismo, no digamos en Alemania. Esto sería interesante también ir a otros países, pero este es un punto fundamental. El segundo, que lo de Franco había sido una dictadura bastante benévola, porque además, primero, Franco no estuvo nunca detrás de la represión, el trabajo sucio lo hacían otros, a él más bien le temblaba la mano cuando tenía que dar una pena de muerte. Paulo, si has leído a Ian Kershaw y la biografía de Hitler, Ian Kershaw también cree que el mito de Hitler está basado en que Hitler nunca estaba. La parte sucia era no. Hitler, Goering, Goebbels, no estaba él. Ese es un tema capital. Segundo, que se plasma en la actualidad, que la dictadura de Franco fue una dictadura donde sí que había corrupción, pero Franco ni la tocó. Es más, la trataba de derogar. Es más, le decía a la gente que hoy sabemos perfectamente que a partir del año 50, sobre todo con la boda de la hija, España se convirtió en un cortijo. No solo de vencedores, sino en un cortijo económico de corrupción. Lo hemos sacado de arriba abajo. Hay un montón de historiadores de la economía, pero el mito permanece. Hoy mucha gente cree que la corrupción que hay en España, que por supuesto la hay, no tenía nada que ver con el pasado, con el legado, como si el clientelismo, como si el amiguismo, como si el enchufismo fuera una cosa que ha creado la democracia esta, o a lo sumo el catequismo anterior. Yo pertenecía a una universidad donde sé cómo se reclutaban a los profesores de la universidad, cómo se había expoliado la escuela que había habido en los años 30 y la universidad. Era normal todo eso. Es verdad que había una clase política que venía del franquismo que decidió
No antes, después ellos reinventaron que ya eran antifranquistas antes. Pero hay una clase política encabezada por Suárez que se dio cuenta de que cuando muriera Franco, si querían contar algo en la democracia, tenían que quitarse la chaqueta, colgarla, ponerse otro tipo de ropa. Eso está clarísimo. Nadie que quiso contar algo en la democracia pudo a partir de de noviembre del 75 hablar de Franco, salvo un grupo muy reducido que en el 79, fíjense, en el 79, no en el 77, en las primeras elecciones, sacan un diputado que se llama Forza Nueva. Todos los demás están bajo el paraguas ideológico de Alianza y de la UCD. Que cuando quebró, se ve una quiebra promovida además desde fuera por Alianza Popular, metió en el paraguas ideológico a muchísima más gente. Luego, es una imagen que posiblemente es verdad que no había ultraderecha ni derecha. A mí me preguntaban muchas veces cuando vosotros teníais ya aquí a ultraderecha, cuando en Francia estaba Le Pen, cuando Haider estaba en los años 90. Yo he viajado, he dado clases en muchas universidades del mundo y una pregunta era siempre ¿por qué no hay ultraderecha en España? ¿Por qué después de 40 años de Franco no hay? Debería ser una explicación de lo que había sido la conversión, la reconversión de todo eso. Una explicación a través de la prosopografía, una explicación a través de la historia, una explicación a través de lo difícil que es pasar del miedo a la libertad. Porque todo eso fue así, poco a poco, gradual, lo he comentado antes. Recuerdo que en el año 81 hubo un golpe de Estado, que no salió de casualidad, aunque la Inmaculada Transición ha creado que no salió porque hubo una persona que fue el rey que lo paró. Pero sabemos que todo eso por lo menos es discutible. Se han desclasificado documentos y los historiadores estamos diciendo, se desclasifican los documentos que existen, pero antes de desclasificarlos, alguien los clasifica. Y si el que los clasifica, parece un jeroglífico, ¿verdad? Si el que los clasifica decide no clasificarlos, los documentos no existen. Porque el que se encarga de clasificarlos se encarga de quitarlos. Y esto lo sabemos los historiadores, con lo cual tú vas a un archivo, oiga, ¿dónde está el documento? Y el archivero con buena fe, a veces no tanta, pero con buena fe te dice, el documento. ¿Cómo? No. Este documento, sí. Sacas una conclusión. Y al final, está clarísimo que la ultraderecha actual es una ultraderecha vinculada al mundo exterior, ultramoderna, con redes diferentes a los nostálgicos que los 20N iban al Valle de los Caídos. Así que esa persona que vino aquí era una persona que estaba muy bien representada en muchas áreas de la sociedad, que creían que con Franco la cosa había ido bastante bien, que no tenía ningún problema en aceptar la democracia, porque Franco en el fondo ya la había preparado. Tesis en torno a eso, muy interesante. Franco ya había preparado todo aquello, y desde ese punto de vista, cuando en los últimos años ha habido una vuelta clarísima, han nacido por fin la ultraderecha, potente, etcétera, los jóvenes, entonces ya estamos hablando de otra cosa diferente, la del año 2000. Pero nos ha costado muchísimo todo eso. Y aún así, yo estoy convencido de que si esta conferencia, como muchas veces pasa en medios de comunicación, la escucha mucha gente, pues hay gente que te niega el conocimiento y te dice, no, a mí mi abuelo me la contó de otra forma, en el TikTok he visto a una influencer que me la ha contado de otra forma. O sea que es creíble perfectamente la historia esa. Como historiador, es una historia falsa. Ahora, como sentimiento e identidad, está bien, mientras no salpique otra vez, salpicar tipo de sentido. Nadie. Bien representado, pero también en otros ámbitos no, pero bien representado sí, en lo que tú estás planteando, que está diseccionando los mitos del Franco para decir que aquello no fue torturador, aquello no fue violento, se llevó a toda la gente por medio. Mientras que yo a un Erasmus, cuando venía un Erasmus te tenía que explicar que era el garroteville.
Porque en el año 74, cuando España estaba llena de turistas, hubo 2 personas agarrotados con garrote vil. Y la segunda persona, que no era Puchandik, era un alemán que se hacía pasar por polaco. La persona que lo tenía que matar se puso enferma. La persona que lo tuvo que matar no había utilizado nunca el garrote vil y tardó 25 minutos en morir más que Puchandik. Esto hay que contarlo en el año 74. Y claro, entonces si le cuenta a un francés o a un italiano que es el garrote vil del año 74 y lo que llevaba a eso, pues entonces este chico que tenía aquí tan bueno y que comía mucha pizza y de la buena, este chico tenía un hijo España, pero legítima, porque mucha gente de ella ha estado dudando de los vencedores y ningún vencedor bueno aceptó después que aquello había sido un pasado infame. Creyeron que Franco tuvo una misión civilizadora y que en el fondo libraron a España del bolchevismo. Fíjate, todavía hay mucha gente hoy que cuando me dice, pues hubiera sido peor si hubieran los republicanos, digo, sobre todo hubiera sido peor porque en el año 40 gente lo hubiera invadido España. Pero claro, es historia. Pero es muy interesante ver, y eso pertenece también a la historia cultural, a la historia generacional. Importante. También los hemos tenido las armas. Tampoco Italia los deja de tener. ¿Sí? ¿Se necesita micrófono por el de esto o no? Para ellos. Sí. No, te lo van a dar. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego. Quiero también felicitar a Julio por la magnífica... Julián, perdón. Julián, sí. Aquí hay un Julio. Sí. Y estoy pensando ya en las vacaciones, seguramente. Pero bueno, pues nada, felicitarlo en primer lugar por la magnífica conferencia que ya anunciaba su intervención de ayer. Y bueno, yo tengo un poco una duda, ¿no? Y es que, claro, yo en mi caso, yo soy español, lógicamente, nací allí cuando Franco todavía vivía, murió cuando yo tenía 10 años. Además me acuerdo que no quería ir al colegio y no sé, creo que pensé en eso y algo, de verdad, un poco premonitorio y resulta que nos quedamos en casa. Pero bueno, lo que quería decir es que tengo un abuelo que murió en la guerra civil, es verdad que no en el combate, le tocó el frente republicano porque era donde te tocaba, te reclutaban con independencia de, digo, el pueblo llano, ¿no? Los civiles. Y recuerdo a mi abuela contar ciertas cosas y sobre todo abundando en la línea de lo que nos ha contado Julián, pero también el matiz a veces añadido de, pero los anarquistas quemaban iglesias, violaban monjas, fueron responsables de un atentado importante. Entonces yo quería preguntarle a Julián que nos dijera un poco el peso en términos, si quiere, de volumen y en términos del efecto que pudo producir en tanto en la sociedad civil como, por supuesto, en los militares, esos actos que yo no soy capaz de calibrar la entidad y ese peso, ¿no? al que me he referido. No, es una pregunta muy importante para todo y que tiene una respuesta fácil. Eso está muy bien estudiado. Está muy bien estudiado todo ese impacto. La guerra civil acabó el 1 de abril del 39. Lo que no acabó es el recuerdo de esa guerra civil por parte de la versión de los demás. Ese impacto duró muchísimo tiempo. Si en el año 45 todo aquello hubiera acabado, la guerra civil hoy tendría un factor sentimental para mucha gente, pero no tendría los 2 ejes de memorias divididas y de usos que tiene en la actualidad. Así que el problema es la larga duración de la dictadura, desde ese punto de vista. La larga duración de la dictadura tiene también muchas más cosas. No se puede conceptualizar con un término fascismo. ¿Fue fascista la dictadura de Franco? Tengo que empezar a matizar. A matizar digo porque hay etapas muy diferentes. Y además los fascismos a partir de 40. Oficialmente
están derrotados. Así que ese impacto sí está las iglesias, el anticlericalismo, yo lo he dicho muchas veces. Hemos sacado la breve historia de la guerra civil en cómic y el capítulo más importante y más difícil y al final el mejor es el que muestra todo el tema de la Iglesia Católica. Porque yo siempre traté de esforzarme, este es un libro que sale en inglés, traté de esforzarme de explicarme al público extranjero y al español, que era muy extranjero también, todo el conflicto entre clericalismo y anticlericalismo. Un sector de la izquierda que nunca se preocupó de eso, pensaban que era un tema de la cruzada, la guerra, pero está muy presente, es una peculiaridad. Pero la larga duración, la propaganda, todo eso cuenta muchísimo a la hora de explicar. Así que creo que es muy justo que a ti te digan eso, muy normal que a ti te lo digan, pero después tiene una larga apropiación cultural. El clericalismo pasó a la historia como algo bueno y el anticlericalismo a la República le hizo estragos, porque toda la gente del anticlericalismo trataban de mostrar que habían intentado llevar la educación a las escuelas, la reforma agraria y el anticlericalismo. O cuando hablas de la tortura de Franco y te dicen, ¿y para qué? Ya entramos. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna estudiante se anima a hablar? Tendré el gusto. Sí, perdona. Judith, ¿no? Te quería. Ven aquí mejor. Sí. Sí, sí. Bueno, yo soy de Barcelona y nací ya después de ya en democracia, digamos, pero un poco también en relación a la pregunta que ha hecho Pablo. Claro, yo por ejemplo no estudié historia como carrera, hice ciencias ambientales, llegué a la historia a través de la historia de la ciencia, con lo cual es un recorrido distinto. He aprendido muchísimo sobre la historia de la guerra civil, pero sí que reflexionando a veces pienso, bueno, yo creo que es una duda que tenemos toda la gente que estamos en la academia, ¿no? Es decir, de lo que dentro de la academia conocemos, se discute, publicamos, luego ¿qué llega esto fuera de la academia, ¿no? Porque frases como, bueno, gracias a Franco tenemos pantanos, que es el tema que estoy estudiando yo ahora. Gracias a Franco la seguridad social. Bueno, tampoco estuvo tan mal porque, bueno, hubo mucho crecimiento económico, con una ausencia total de entender el contexto internacional en el cual se insiere ese crecimiento económico, ¿no? Que yo creo que eso, igual visto desde fuera, es complicado de ver, pero desde dentro el rechazo que hay por parte de la gente de no hablar del tema, literal, o sea, gente de la edad de mis padres, de la edad de mis suegros, es como, no, pero esto es agua pasada, ¿no? Por ejemplo, en temas de, claro, represión o no, la cuestión, la mujer, el papel de la mujer, qué podía y qué no podía hacer, ¿no? Necesitaban el permiso de sus maridos para trabajar, no podían abrir una cuenta bancaria ni tener una hipoteca, y esto hasta 70 y muy adelante, ¿no? Y gente que lo ha vivido, mujeres que lo han vivido, si no han estado politizadas en su momento, te lo dicen como, bueno, pero esto fue antes. Bueno, como señora, esto fue antes, usted lo vivió durante mucho tiempo, ¿no? Y el problema es que por lo que yo tengo entendido un poco, ¿no? La idea de la transición fue como corramos un tupido velo, y ese correr un tupido velo significó no hablar de nada. Y cuando se empezó a hablar de las cosas, pues eso, ¿no? El tema de las fosas comunes, ahí se nota muchísimo por comunidades autónomas dónde se está haciendo el trabajo de intentar encontrar cuerpos en fosas comunes y dónde no se ha hecho nada, donde se ponen trabas. Quiero decir, es una cosa que parece que sea ¿no? de hace mucho tiempo, pero el problema es que a fecha de hoy sigue estando. Y que el problema para mí, que no sé cómo se puede, digamos, solventar, es que hay una polarización brutal, ¿no? El de, bueno, y estos que también hicieron lo que acabas de decir, ¿no? Estos hicieron, pero es que los otros también hicieron no sé qué. Y entonces se enrocan las dos posiciones y no hay manera de llegar a un entendimiento, ¿no? Lamentablemente. Y luego, por ejemplo, muchas cuestiones que yo o sea, en ningún momento, por supuesto en el instituto, nada de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el papel del anarquismo, claro, en Cataluña, que es donde tenía más fuerza, pero entraron en el gobierno.
Hicieron una propuesta de, no sé, la primera ley del aborto es del 36. Un médico que era anarquista, ¿no? Y todo eso yo lo he sabido a través de temas de historia de la medicina, pero quiero decir que son, yo qué sé, la colectivización de las fábricas y de las industrias en general, ¿no? Hicieron, y de todo eso tampoco, o sea, no dudo que los historiadores y historiadoras lo sepan. Y ahí, sí. No es, bueno, era un poco la reflexión. Yo creo que hay 3 niveles. Uno que no me canso de repetir, es que los historiadores hemos hecho eso desde hace mucho tiempo. Es decir, que alguien me diga, pues que Frederica Montseny fue la primera ministra y de Sanidad de la historia de España. Claro, me lo dice a mí, digo, pues es que mi tesis doctoral, que la leí en el año 83, ya está toda esa información. Entonces yo entiendo que los demás no. Ese es el primer nivel. El primer nivel es que todo, prácticamente todo, tiene ya un conocimiento. El conocimiento no ocupa un lugar, pero a mí cuando alguien me pregunta, sobre esto no hay nada, inténtenlo alguna vez y ya verá cómo le saco 25 libros y 30 artículos de revista científica y 150 comunicaciones a congreso. Vale, ese es el primer nivel. El segundo nivel, que tuvimos dificultades en trasladar esa fuente de información a un público más amplio. Allí hay gente que lo hemos hecho y no. ¿Y qué significa eso? Ir a conferencias. ¿Qué significa eso? Ir a centros de secundaria. ¿No? Yo me he pateado decenas y decenas de centros de secundaria en España explicando la historia, porque tengo interés en que la gente comprenda lo que es el segundo bachillerato, la historia de España, sin ninguna necesidad personal de tener que hacerlo. Medios de comunicación. Yo estoy en las redes sociales, otra gente elige no estar en las redes sociales. Yo me voy ahora ya de la actividad académica y le estoy explicando a todos mis discípulos que como no se tomen en serio la era digital, dentro de 10 años los historiadores profesionales no difundirán, porque se los habrán comido los bulos, la difamación. En la universidad lo harán, pero como hay absentismo y no van a clase, nadie aprenderá la historia. ¿No se lo toman en serio? Hay que tomarse en serio esto. Hay un tema de difusión. Y después supongamos que tú difundes, supongamos que tú das información positiva, llevas a las redes, vas a televisión, vas a la radio, vas a todos sitios. No todo el mundo, pero un grupo de gente lo hacemos. Y después todavía tienes la gente que levanta la mano y dice que eso es mentira. Pues bueno, eso es la vida, eso es la política, eso pasa en el cine, pasa en la literatura, pasa en todo. Es difícil, pero no hay que dejar de intentar. Entonces yo creo que tenemos una labor profunda en esto. Esto también viene con Andrés o con alguien y me dice, ¿te vienes a ver y vamos a dar una conferencia? Y normalmente la primera opción para los que hemos viajado mucho es decir no. Y la segunda opción pensada es decir sí, ¿por qué? Porque estamos en una red que es necesario difundir. O sea que te comprendo perfectamente lo que estás planteando porque es nuestra línea de difusión durante muchísimo tiempo, pero creo que en España, está una autoconvicción de que el historiador español no ha hecho en general mucho esfuerzo en difundir con buenas narraciones la historia. Creo que hay un déficit, pero claramente lo dicen las ventas también de los libros, lo dicen las editoriales, que no encuentran a gente, lo dicen los periodistas. Fijaros una cosa, lo digo por si alguien cree, yo participo en un programa por la noche que es 24 horas de televisión española. Entonces, cada semana, casi cada semana, yo cojo un tema y durante 10 minutos hablo de este tema en prime time, ¿no? En televisión española. Que lo lleva, que se llama Fortes, el periodista, de vez en cuando me llama y me dice, hoy necesito a un historiador, mejor a una historiadora porque voy a tratar esto. Que viva en Madrid. En Madrid hay 100 historiadores o historiadoras que trabajan sobre la guerra civil. Le doy 5 teléfonos y al final me ha dicho, es que no quiere venir nadie. ¿Por qué? Porque hay gente que no está convencida de que la difusión es una cosa importante. Esa misma gente, esa misma gente se queja de que son otros los que difunden la historia, falsos historiadores, pseudoperiodistas, todo ese tipo de gente, pero ellos no van, porque consideran esto. Y a lo último,
es probable que en televisión española te digan en un minuto que expliques la caída del Imperio Romano. Yo se lo digo siempre a la gente. Si tú le dices, no, por favor, ¿cómo voy a explicar yo la caída del Imperio Romano si yo he escrito 5.000 páginas en un minuto? No haces nada, pero vas. Y entonces te dan un minuto y los primeros 20 segundos le dices al periodista, pues es un tema muy complejo. No voy a tener tiempo de explicarlo en un minuto, ya has perdido. Ya solo quedan 40 segundos para explicar. Sí, tenemos que hacer un esfuerzo por precisar, por conceptuar y por separar clarísimamente el insulto de la persona que te está haciendo. Ellos han recogido a través de la propaganda o a través de lo que sea. Yo diferencio. Y una persona que me dice lo que usted dice, a mí me lo han contado de otra forma, le digo, pues sí, pum, pum, pum. A mí la persona que me dice lo que usted dice es una opinión más, le digo, thank you very much y see you tomorrow. No tengo ningún interés de hablar de eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Estamos. Yo Sí, yo querría decir algo. yo creo que alguna ¿Alguna estudiante va a hablar. alguna estudiante quería decir Sí. algo? ¿Están dudando? no. ¿Tienen algo preparado porque se estaban pasando un libro? ¿Te pasas el micrófono? ¿O vas allá? Perdón. No, se puede. Acércate un poco y... Hola. ¿Cómo te Hola, llamas? Emma. No, mi pregunta era porque en la escuela hemos estudiado que durante la guerra civil cioè, muchos intelectuales han apoyado la parte republicana, intelectuales también, no de España, también de toda Europa. Y mi pregunta era si también por la parte de Franco, cioè, han habido algunos intelectuales que lo apoyaron, porque por ejemplo en Italia han estado algunos intelectuales que apoyaron la ideología fascista. Entonces, mi pregunta era esta. Es una pregunta muy interesante. Digamos, Emma, que la tradición prefascista que hay en España, en Italia con intelectuales futuristas como Marinetti, D'Annunzio, Corradini, el ultranacionalismo, además gente no necesariamente vinculada a la Iglesia Católica. Esa tradición prefascista no existía en España porque el mundo intelectual había reaccionado ante el monopolio, el privilegio del conocimiento por parte de la Iglesia. Ahí hay una idea muy clara. El catolicismo en España no tiene necesidad tampoco de crear un partido político hasta que no llega a la República porque estaba inextricablemente unido. Aquí el Partido Popular, que lo crea Sturzo, 1919, que tiene similitudes con el partido de centro católico en Alemania, con los partidos católicos que están reaccionando contra el bolchevismo. En España todo aquello no tuvo ninguna necesidad porque estaba tan unido todo que digamos que el mundo intelectual era ajeno al mundo católico. El mundo intelectual, digo, crítico, que hacía todo eso. Y no tuvimos esa tradición. Lo cual no quiere decir que no se apoyara por parte de un sector intelectual que después se hace falangista, que viene fundamentalmente del catolicismo, y que no hubiera, esto ha sido bastante bien estudiado. Cuidado con aquel desprecio de la gente de que solo los intelectuales están en las cunetas, no en las o Lorcas, o Machados, o en el exilio, o muertos. No, hay evidentemente todo eso, pero no esa tradición que estoy planteando, porque en España la Iglesia Católica, la primera vez que crea un partido de masas es 1933 con la CEDA. Hasta entonces, la República cuando llegó le cogió a la Iglesia tan desprevenida, que de los 470 diputados que tenía la República en las Cortes Constituyentes, apenas 50 estaban dispuestos a apoyar los postulados de la Iglesia Católica en la Constitución republicana, que salió mucho más de izquierda sin laica
que lo que era la sociedad. En el 33 eso se equilibró y hubo un porcentaje considerable de gente todo eso. Así que hay que empezar a ser más rigurosos con todo ese tema, pero es cierto que la mayor parte de la tradición intelectual no había esa base, tanto prefascista, católica, militante, fuera del sistema del status quo. Digamos que en España disentir de la Iglesia Católica era lo mismo que disentir de la Iglesia. Si estabas contra la Iglesia, estabas contra la Iglesia, o si estabas contra la Iglesia. El otro gran país que tiene una religión católica prácticamente monopolio, como Italia, el Vaticano había tenido un conflicto con el Partido Liberal, con Giolitti. Hasta Letrán no hay unos pactos claramente establecidos y el proceso no es el mismo que tiene el catolicismo, ni el control tampoco de la educación. Así que hay intelectuales, hay sectores intelectuales, pero es verdad que el sector más intelectual de diversidad apoya a la República, CP, y es verdad también que hay un sector católico, por cierto, empezando por Maritain, ¿no? Francés fundamentalmente, por Maritain, que se oponen en el momento que ven la complicidad de la Iglesia Católica con el asesinato de Amor. Y reaccionan frente a eso. Por cierto, Sturzo fue expulsado y se tuvo que marchar, porque ese catolicismo que él defendía se llevaba muy mal con el principio totalitario del fascismo que, digamos, disolvía los sindicatos católicos, las asociaciones católicas. Aquí hay un conflicto que es la sociedad española y el catolicismo debe ser muchísimo más. Todo eso con muchos matices. Pero sí que es verdad que no tenemos marinetes, danuncios, corralinis, ni tampoco pasó España la primera. Es un ejemplo. Muchas gracias. Tenéis a los humoristas. Tenemos a los humoristas. Pablo, Dios, tío, teníamos. No, yo creo que cuando uno empieza a matizar. Cuando uno empieza a matizar, está clarísimo. También hay un sector de falange muy poco católico. Sector fascista en España muy poco católico. Clarísimo. Pero la coalición vencedora no tenía ningún problema dicen familias que no tenían ningún problema en que primero era la victoria, después evidentemente el reparto al principio fue difícil. Yo saco en la iglesia el tema que no había sacado prácticamente nadie, digo en la perspectiva de Franco. Franco tenía una obsesión con la masonería. En España la masonería era como un demonio, ¿no? Y Franco tenía una obsesión con la masonería. Y a la altura del año 40-41, cuando él ha creado un tribunal de represión de comunismo y masonería, y ha creado un archivo para perseguir a los masones. En España, cuando empezó la guerra civil, había 5.000 masones, 4.000 de ellos mueren, 1.000 se salvan, porque se pueden salvar, pero cuando empieza el tribunal de masonería y comunismo, en el archivo de Salamanca hay 120.000 expedientes de depuración por ser masones. Y para que veáis. Pues en esos primeros años, cuando tiene que defenestrar a un falangista que se llama Salvador Medina, que es muy radical, muy edillista y que cree en un fascismo revolucionario y no en el domesticador que está Franco con la falange, le acusan de masonería, le montan un proceso de masonería y Franco, cuando alguien le decía es masón, Franco preguntaba y se lo confirmaban, era pues masón. Evidentemente ahí en ese conflicto quieren quitarse a un falangista y le meten pollón de ser masón. Pero son muchos matices para lo que vamos hablando, pero esta historia la tenemos. Iván. Acércate.
sé si es una pregunta o bueno, ves que surge. No sé si es una pregunta o más bien un comentario. Hablando de cómo hacer llegar todo esto, cómo difundirlo fuera de la academia o a los más jóvenes. Seguro que la literatura y cierto tipo de literatura ayuda, el cine, la literatura, la novela gráfica, el cómic, pero lo que me pregunto es que la literatura miente, como dice Cercas, ¿no? El oficio del escritor es mentir y no podemos fiarnos de que todo lo que se nos diga sea cierto. Pero hay, por ejemplo, productos culturales que tienen pretensión de rigor histórico, como por ejemplo cierta novela gráfica de reconstrucción de la memoria histórica. Y entonces la pregunta es, ¿son de fiar bajo ese punto de vista? ¿Pasan un control, no sé, un asesoramiento por parte de historiadores? Porque muchos de estos tratan de historias muy personales o familiares o íntimas y se basan en memorias, de recuerdos. Y entonces, ¿son Sí, comprendo. fiables o Comprendo. producto de ficción como muchos otros? Gracias. Yo creo que hay una parte de ficción que no tiene por qué respetar la historia, pero yo tengo un ejemplo práctico. Yo saqué este libro de España partida en dos en inglés, que está en varios idiomas, en árabe, en turco, en español, y ahora hemos sacado un cómic. Que el guión lo hace mi hijo, que lo contrató Planeta, porque mi hijo hace guiones cinematográficos y decidió coger ese reto. Y evidentemente yo he estado más encima de lo que hubiera estado cuando me hubiera dicho Planeta, vamos a convertir tu libro en una novela gráfica, que no es normal de historiadores, dos, tres, Preston y yo creo que de libros de historia pasados a la novela gráfica. Y entonces viene este libro y desde el principio está clarísimo que hay mucha imaginación, mucha creatividad, pero no puede pasarse el límite de la ficción. Y hay un hecho que te lo voy a decir, que es un poco lo que estás planteando. Un día me llama Miguel, que es mi hijo, y me dice, mira esta escena. Miguel había decidido, porque todo eso es de él y de un gran ilustrador, que se llama Carles Skembre, había decidido Miguel que el paseo es que cuando empieza la guerra civil, te sacan de la cárcel o de tu casa, te llevan y te dan un tiro que después te dejan abandonado en una cuneta o te dejan abandonado en un pozo o en un camino. Y Miguel dice, voy a situar a Lorca como el paradigma de un paseo. Lo sacaron de una casa y mientras se lo están llevando, Lorca, Miguel introduce un poema de Lorca, Ata la luz. Y de repente él habla con Carles Skembre y dicen, vamos a ponerle una venda a Lorca, y Miguel dice, y a través de la venda, Lorca, antes de que le peguen el tiro, será el gato y la luz. Entonces yo, cuando me lo preguntó, le dije a Miguel, cuando se daba el paseo, que se le daba el honor de taparse, es una cosa de los fusilamientos. O sea que quitar eso. Ejemplo, que te lo puedo llevar a muchos. Yo estuve de asesor con Amenábar mientras. Y Amenábar no quiso, no quería. Yo no vi el montaje, ¿eh? Yo estaba en Estados Unidos viviendo, había estado en todo el proceso, y él me dijo, mira, no voy a sacar la violencia. Es cuando vio todo el asesoramiento. Resulta que yo vi por primera vez y digo, vamos a ver, hay un momento en el que saca a muertos en una cuneta. El primer día que estuvimos juntos, él explicó que tal y como yo le había defendido la historia, él no podía dejar de ser. Visión en la que alguien aparece muerto. Es decir, todos estos límites están claros. Ahora, si la novela gráfica, ayer lo hablábamos también con Julio, ¿no? Y con Claudio Stasi, que es dibujante de cómic. Si la novela gráfica, la literatura, todo con ficción ayuda claramente a
difundir todo esto, está clarísimo que eso es. Yo no lo creo. Volviendo al tema de Almudena Grandes, siempre se lo decía, yo no puedo hacer las cosas que haces tú. Y desde ese punto de vista, pues ella jugaba. Yo fui un personaje literario de 3 bodas de Manolito. Sí, hay un lechero que lleva un mechón, era yo, lo explica al final porque estaba también Lourdes, pero eso yo no lo puedo hacer en una historia. Ya lo puedo explicar. Pero al final, eso no es lo más significativo. Lo más significativo es cómo explicas la literatura o en la literatura, aparte de la. Así que bienvenida sea cualquier forma de difusión, pero si yo hago un cómic o hacen un cómic basado en mi libro, la ficción es un. Creatividad, todo. Imaginación, más. Pero no puedes. Entonces, por ejemplo, la parte de la venda es un claro ejemplo de lo que estoy planteando. Creo además que Ian Gibson también hizo sus investigaciones para averiguar si esa noche había habido luna o no. Sí, sí, claro. Entonces también habría que saber si podría haberla visto o no, ¿no? Porque a lo mejor había supuesto. luna nueva, ¿no? Exactamente. Directamente. Bueno. Yo quería hacer una observación que en realidad es algo que se nos quedó ayer un poco ahí en el tintero, pero tiene relación con lo que hemos comentado ahora. ¿Por qué en la España actual, en cierto modo, parece que se nos obliga a seguir completamente conectados con la guerra civil? Es decir, ¿por qué no podemos observar la guerra civil como observamos pues, las guerras carlistas o la independencia, ¿no? Que mencionaba ayer Julio Llamazares? Es decir, ¿por qué tiene que ser? Bueno, no es que tenga que ser, pero se nos presenta de esa manera desde el ámbito político, sobre todo, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir conectados a esto? ¿Ahí tiene que ser así? No, yo creo que yo creo que en estos últimos años hay una revitalización de todo eso. Mira, por ejemplo, lo que está haciendo PR Verte en España con otra gente en otros sitios del mundo es que creen que las guerras entre estados son diferentes a las guerras civiles porque la guerra civil rompe la comunidad. Entonces hay como una identidad, hay como algo más trágico, más dramático en la guerra civil. Yo sí que os digo la verdad. El otro día estuve en Varsovia, debate allí. Yo creo que la Polonia invadida primero por la Wehrmacht, después por la Unión Soviética, después por los dos, varias veces, tiene igual, no tiene parangón. Y sin embargo hay una interiorización de que la guerra civil es el paradigma de todo aquello. Es que durante 40 años la guerra civil se presentó como algo que había marcado la historia de España. Franco tiene la idea, yo lo saco muy bien en la biografía, digo muy bien porque lo estoy copiando de ese agujero. Franco tiene la idea que España tiene una larga enfermedad que había durado siglos, fundamentalmente desde la Ilustración, desde la decadencia de los austriacos. Y que esa larga enfermedad solo se podía curar a través de una operación quirúrgica. Y quien se atreviera a hacer la operación quirúrgica era él. Tenía que durar mucho en el poder, porque era una cosa tan larga, tan enferma la situación, que esa persona no la podía curar en un día. Y él lo repite sistemáticamente. Si veis mientras dure la guerra, hay un momento en el que van en el avión con su hermano. El momento era Nicolás. Y le dice, Nicolás, creo que me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque es verdad que él tiene la tesis de que para que no crezca la hierba, la duración de la guerra tiene que ser larga, la duración de la guerra tiene que ser radical y no se puede curar la enfermedad y después dejarla que aparezca otra. Y este es un concepto hasta el final. Así que todas estas cosas son muy, muy importantes cuando estamos hablando de
esto. Y por eso yo creo que esa idea de la ruptura de la comunidad, lo que nos decían nuestros padres, hijo mío, no hay nada peor que una guerra. Por eso te venías aquí, teníais el fascismo, guerra en Libia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Caporetto, pero la Guerra Civil Española. Ibas a Alemania, bueno, limpiezas étnicas, genocidios, pero el español, el republicano, me decía, profesor, si es que lo que pasamos aquí, hablan mucho de España, pero lo que pasamos aquí. Yo le decía, mira, hay una diferencia entre el campo de concentración y el campo de exterminio. En España no hubo campos de exterminio. Del campo de exterminio no sales, del campo de concentración tú saliste. Bueno, ese tipo de cosas que buscan ese planteamiento. Creo que la historia comparada de Europa dice bien clara. Por cierto, una guerra civil no es algo que estalla y es una explosión diferente. El problema de la guerra civil es que tiene una frontera definida. Aunque sea internacional, no traspasa la frontera desde el punto de vista territorial. Uno de los contendientes es el gobierno y otro de los contendientes pueden ser uno o más, quieren quitarle el poder. Hay una soberanía única al principio, que es un Estado reconocido, ¿no? Es una soberanía única. La soberanía se divide, es una soberanía múltiple, y cuando alguien gana la guerra, vuelve una soberanía única, que puede ser ilegítima, lo que sea, pero esa soberanía pasa a cuchillo a los demás y dura durante muchísimo tiempo. Esa es la definición de la guerra. Y eso, evidentemente, no es la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de la Segunda Guerra Mundial hay guerras civiles. En Italia, después con la República de Salón, no digamos en Yugoslavia, con los partisanos, y prácticamente en todos los sitios cuando entran los aliados hay guerras civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial. Pues ha sido un placer estar con ustedes, con vosotros, con vosotras, esta tarde aquí en Bérgamo, que es una ciudad que me ha vuelto a encantar muchos años. ¿Ya? Y a las personas que están aquí y estudian, pues ya sabéis el camino, porque además os lo han dicho, salir, hablar idiomas, eso que ha hecho Emma aquí, hablar español, ¿no? El buscar antenas, buscar ejes fundamentales y sobre todo ayudar a construir el futuro, porque si no lo hacéis vosotros, lo construirá alguien por vosotros. Eso tendréis. Sí, un placer. Muchas gracias.